Para mí es un placer estar aquí esta tarde y bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecer a las personas que me han invitado a que esté con todos vosotros. En segundo lugar, aunque ya les hablo de esta mañana al amigo Pepe, digo el amigo Pepe porque hace ya años, cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral vinculada con lo que es el mundo del patrimonio minero, uno de los lugares que visité fue en Guillén de la Encina. Y él, muy amable, nos acompañó, digo nos acompañó porque lo hice con mi mujer, que también está aquí en la sala, y la verdad que fue un día el que pasamos aquí maravilloso. Visitamos, no sé lo que conocerá la gente de por aquí del entorno, pero con él fuimos a montones de sitios, a montones de lugares, y bueno, yo tengo muy grato recuerdo de él, e incluso tengo algunas cosas ahí en la escuela, en nuestro museo, de las que él nos donó. Y bueno, pues esta mañana lo he visto, le he preguntado si andaba por aquí, y hemos estado 2 minutos charlando y lo tenemos aquí en primera fila, ¿no? Bien, dicho esto, ¿qué es lo que voy a hablar yo esta tarde, aquí en Guillén de la Encina? Bueno, pues Isabel me dijo, tienes que venir a hablar aquí a Guillén de la Encina. Estuvimos en Almadén hace unos años, allí contigo, y bueno, pues la verdad que es un pequeño compromiso. ¿De qué voy a hablar en Guillén de la Encina? Porque yo habitualmente lo que suelo hablar es de Almadén, porque para eso me dedico a todo lo que está vinculado con el patrimonio minero de Almadén o el patrimonio geológico y minero de Almadén. Pero claro, Guillén de la Encina tenía para mí, digamos, esa cosa de uno de los lugares emblemáticos también de mi tesis doctoral, junto con Navas de Jadraque y otros lugares también de Castilla-La Mancha, porque la tesis se vinculó al patrimonio geológico minero de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues pensé, si estamos en Guillén de la Encina, provenimos de Almadén, pues lo más lógico es que hablemos de esa relación entre Guillén de la Encina y Almadén, y quizá muchas de las cosas que comente aquí esta tarde, pues a lo mejor algunas suenan, porque ya lleváis muchos años trabajando en esta cuestión, pero creo que a lo mejor otras no suenan tanto, y sobre todo, bueno, pues en la idea de buscar, como se suele decir, esa palabra tan muy en boga que es de generar sinergias, de buscar algún tipo de idea o posibilidad de que ese binomio plata-mercurio, que así es como, o mercurio-plata, también sea plata-mercurio. Yo le he puesto con intención mercurio-plata porque el mercurio de Almadén venía aquí, pero también la idea, por lo menos mi intención sería, bueno, pues que pudiéramos estrechar algún tipo de lazos para que esta plata de aquí de Guillén de la Encina también fuera Almadén, porque desde tiempos inmemoriales, por decir, desde que empezamos un poco a trabajar con el tema del mercurio, ha existido este tipo de relación. Bien, pues dicho esto, lo que yo voy a comentar esta tarde aquí tiene este índice, esos son los temas que voy a comentar, y he querido incluir en la parte final un apartado que yo llamo de referencias, bueno, pues para comentar que todo ya está escrito, que no me lo he inventado, sino que hay unas fuentes que creo que son importantes y son necesarias para que todo aquel que quiera o quiera balbucear, investigar y conocer algo más, pues al menos tenga alguna de las referencias que yo voy a decir. Que por cierto, algunas ya las he visto esta mañana en el museo que tenéis ahí arriba, que también para mí ha sido una sorpresa, porque cuando vinimos con Pepe, me enseñó lo que había aquí, y esto era una sala vacía. Estaba ya todo lo que era el edificio, y sí vimos cajas con los equipos audiovisuales y todo aquello, y ha sido hoy pues una grata sorpresa ver todo lo que tenéis aquí montado, y bueno, inclusive el material que hay expuesto, la forma de exponerlo, que bueno, también me ha gustado bastante. Y entre las cosas que he visto, pues he visto alguna documentación de la cual yo he tenido que beber para también estar esta tarde aquí con vosotros. Entonces, bueno, mi objetivo fundamental, que lo veremos ahora, atendiendo un poquito a este índice, quiero comenzar pues haciendo una especie de marco de lo que fue la minería en el siglo XIX a nivel de España, pues para centrar un poco dónde nos encontrábamos cuando se descubren las minas aquí y cómo fue aquel siglo minero, que fue uno de los siglos más importantes que ha tenido este país, sobre todo en el ámbito de la minería. Por supuesto que tengo que hablar de Almadén. ¿Por qué tengo que hablar de Almadén? Porque de Almadén venía ese mercurio que se utilizaba aquí para la obtención de la plata. El punto 4, hablaré de Guillén de la Encina, de una serie de aspectos que seguro que muchos de vosotros vais a conocer, pero otros que creo que también son interesantes traerlo aquí y que vienen un poco en la línea de algo que hemos estado comentando con Isabel esta tarde, y es la parte también un poco humana, ¿no? Hablar un poquito de las personas, no solamente de producciones, aunque también evidentemente estarán este tipo de datos ahí, pero también adentrarnos un poco en este mundo. Luego una serie de comentarios finales que a mí me gusta mucho de incorporar en este tipo de charlas o de conferencias, pues para que susciten o dejen un poquito en el aire ideas que yo al menos he intentado trasladar o voy a intentar trasladar a lo largo de la charla,
y que, bueno, pues que sirvan pues para seguir pensando, seguir trabajando y hacer un poquito esto más grande. Y por último, bueno, pues esas referencias que hemos comentado. ¿Cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo está muy claro. Mi objetivo es buscar o ver la posible relación que ha habido y que podría haber entre Yende-la-Encina y Almadén, o Almadén y Yende-la-Encina. Y para eso voy a utilizar, digamos dos apartados, que uno es el binomio Mercurio-Plata o Plata-Mercurio, y luego algo que también he ido descubriendo a lo largo de la investigación o de la preparación para esta charla, y es la relación que hay entre Almadén, los ingenieros de minas y Yende-la-Encina. Porque esta mañana, por ejemplo, en el museo, pues he visto algunos personajes, desde el que se conoce como el descubridor y luego alguno más, pero hay otros que también tuvieron bastante que ver en el desarrollo de la minería de Yende-la-Encina, que están íntimamente vinculados a Almadén. Están tan íntimamente vinculados a Almadén que uno incluso era natural de Almadén, un ingeniero de minas que era natural de Almadén. Entonces he cogido tres personajes que yo creo que son interesantes y que también nos pueden dar un poco la llave pues para ver esa relación que no solamente hubo con traer el mercurio, sino también personas que trabajaron aquí en un momento determinado. Bueno, vamos a ver cómo estaba la minería en el siglo XIX. Para ello hay un documento que a mí me gusta mucho, que es esta monografía de Gerard Chassaignerie, que se llama La España, potencia minera en la Europa del siglo XIX. Es un libro que está editado por la Casa de Velázquez. Ya sabéis que la Casa de Velázquez, bueno, pues es una institución que depende de Francia, y bueno, pues este escritor francés ha trabajado bastante en este ámbito, y la verdad que este libro a mí personalmente me gusta mucho, no solamente por el enfoque que hace él de lo que es la minería, sino también por la gran documentación que ha manejado, ¿no? Entonces, él establece a lo largo del siglo XIX como tres periodos importantes de lo que es el desarrollo de la minería. Entonces, hay que pensar que estamos en un momento culmen y clave de la historia de España, que es la independencia de las colonias americanas. O sea, España había prácticamente abandonado, como aquel que dice, la minería desde el siglo XVI-XVII hasta el siglo XIX, y la única minería que así sonaba era la minería de Almadén. ¿Y por qué sonaba la minería de Almadén? Porque era fundamental para la obtención de la plata y el oro que venía de Hispanoamérica. Por eso la mina de Almadén es una mina que a partir del año 1525, con el descubrimiento del método de amalgamación de Patio, pues sube de forma exponencial y prácticamente pues hasta que se ha cerrado, ¿no?, como aquel que dice. Entonces hay que pensar que prácticamente no tenemos nada, que hay muy poco, que es una minería bastante precaria, y que esto también viene un poquito motivado pues por un momento histórico que vivimos, que es el famoso siglo de las luces, la Ilustración, todo este tipo de movimiento, y también lo que sería la primera revolución industrial, con vistas a esas necesidades que vamos a tener. Entonces, este primer periodo, que llega hasta el año 1840, pues es un periodo bastante lento, es un periodo de poco desarrollo, hasta que aparece la figura de Fausto Lúyar, cuando viene de América, cuando viene concretamente de Nueva España, cuando viene de México, y se le nombra director general, y va a crear la primera ley de minas, digamos, en condiciones, porque hasta ahora, bueno, pues eran leyes y no vamos a entrar en ese detalle, pero esta es una ley que de alguna manera va a potenciar la minería. Fausto de Lúyar es un hombre bastante ilustrado, bastante instruido, fue el descubridor junto a su hermano Juanjo del wolframio, había viajado por toda Europa y quiere cambiar la minería que había aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, pues esto da lugar a que a partir de esta ley pues haya como una pequeña, la primera efervescencia del mundo de la minería en España, y bueno, pues esto permite que investigadores de otros lugares, por ejemplo Le Play, d'Auvergne, etcétera, vengan a España a buscar minas, a buscar algún tipo de yacimiento, ¿no? Como decía, es un despertar, es un momento de la minería modesta, exceptuando un sector que va a tener muchísima pujanza en aquel momento, que es el del plomo. El del plomo va a tener bastante pujanza, de tal manera que, por ejemplo, España llegó a ser, como os he puesto aquí en la transparencia, el segundo productor mundial de plomo en el año 1827, con una producción de 37.000 toneladas. La parte central del siglo XIX, que es donde se enmarcaría el descubrimiento de las minas de Yende-la-Encina, pues va a ser se va a producir un salto no solamente cualitativo, sino también cuantitativo en el tema del desarrollo de la minería en este país. Y una de las cuestiones fundamentales es el cambio que hay de mentalidad, sobre todo por el interés que tiene el Estado en explotar las minas. Al Estado le interesa explotar las minas
al Estado le interesa también de algún modo potenciar un poco la industrialización que tiene que tener el país, y claro, aquí ve pues un negocio, ve el negocio de los impuestos, y aparece lo que se llama el sistema de Manial a partir del año 1849, que es un momento también importante de la historia de España, y con otra nueva ley de minas que va a ser la que de alguna manera va a potenciar todo este tipo de desarrollo, ¿no? Esto va a dar lugar a que empiecen a aparecer los clásicos moscones o buscadores de minas, los inversores que empiezan a venir también de otros países, y desde un punto de vista científico de investigación hay un hito también muy importante, que es el de la creación de la Comisión para la Carta Geológica de Madrid y la General del Reino, que es lo que se llamó la Comisión del Mapa Geológico, que recientemente pues acaban de cumplir los 175 años. El interés de hacer este documento fundamental es para conocer el subsuelo de España. Es la primera vez que va a haber un trabajo que nos diga, o por lo menos que nos anticipe qué es lo que tenemos en este subsuelo para luego poder explotar, y bueno, y no solamente poder explotar, sino conocer lo que hay, porque si no conoces lo que tienes, difícilmente nadie va a venir a invertir, ni tampoco va a venir nadie a explotarlo. Esto también coincide con otro momento importante, no solamente desde el punto de vista de lo que sería el conocimiento del subsuelo, sino también el conocimiento de la tecnología. No nos olvidemos que de las tres imágenes que hay en la parte inferior, la de la izquierda de la pantalla, es la Escuela de Ingeniería de Minas de Almadén, la Casa Academia de Minas, que se crea en el año 1777. Es decir, de aquí a 2 años vamos a cumplir 250 años. Una casa academia que la crea un rey, que es Carlos III, con unos ingenieros de mina alemanes que vienen, pero en la idea de modernizar, no solamente la mina de Almadén, sino de modernizar pues el resto de minas en aquel momento que se explotaban en América, y como no, pues después también aquí en España. En esta proliferación de minas, en este querer conocer las cosas, en este querer tener técnicos para que puedan trabajar, es lo que hace que muy pronto, y también algo que algunos le llamamos el centralismo que se vivía en aquel momento, que la Escuela de Almadén se quede como una escuela práctica y luego una escuela de capataces, y se traslade a la Escuela de Minas de Madrid. No la que está en Río Rosas, esa es bastante más moderna, sino la primera escuela de minas, ya en el año 1835. Y de forma coetánea, prácticamente la tercera escuela que veis ahí, que es la Escuela de Mieres. La Escuela de Mieres, que bueno, la primera pues la crea Guillermo Sul, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos un poco de conocimiento, ya tenemos la ingeniería para que de alguna manera podamos explotar esas minas con una tecnología que fundamentalmente en este momento viene en el 18, principio del 19 de Francia, pero luego va a ser, alemana, y luego va a ser tecnología inglesa, fundamentalmente pues con el desarrollo de la máquina de vapor. Entre otros hitos también interesantes, sobre todo pensando en el tema del hierro, el acero, pues es la recuperación, y sobre todo desde un punto de vista de producción, de la siderurgia en nuestro país. Y por último tenemos el tercer bloque, el tercer periodo, que es ya cuando realmente España alcanza, digamos, uno de esos estándares o de esos hitos de minería potente, sobre todo a nivel europeo. Y va a ser con esta ley, otra nueva ley, que es la Ley de Bases de la Minería de 1868, donde de alguna manera España se abre en canal pues para que vengan inversores. No voy a entrar en otro tipo de detalles, que también sería muy interesante, porque esto daría para otro tipo de charlas. Pero bueno, pues sobre todo, bueno, hay un momento clave en todo este proceso, y es la gran cantidad, y vosotros también lo vivisteis aquí, de empresas francesas, inglesas, belgas, dependiendo del sector, si era la minería, por ejemplo, de las piritas, si era el carbón, si era en este caso la plata, etcétera, etcétera. Y una de las minas que más controversia dio fue la venta de las minas de Río Tinto. Cuando las minas de Río Tinto se venden, o se van a vender, hubo un debate en el Parlamento español tremendo, fue tremendo, porque no solamente se querían vender las minas de Río Tinto, se querían vender también las minas de Almadén. También se querían vender las minas de Almadén, que era la joya de la corona. Y luego lo comentaré, es un momento en el que las minas de Almadén eran el aval que tuvieron decenas y decenas de gobiernos, digo decenas y decenas de gobiernos porque en el siglo XIX hubo más de 100 gobiernos en este país, y 3 guerras carlistas, Fernando VII, la Isabel y toda la peña que hubo en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, pues el debate fue tan grande que gracias a los ingenieros de minas, entre ellos Casiano de Prado y otro como él, consiguieron, con los informes y todos los argumentos que prestaron allí, que la mina de Almadén no se vendiera.
Si no, la mina de Almadén le hubiera pasado como la de Río Tinto, que estuvo pues bastantes decenas de años en poder de los ingleses, ¿no? Y también hay otro hito importante en este desarrollo, en este boom de la minería, la aparición de la Sociedad Minero-Metalúrgica Peñarroya, que fue la dueña de las explotaciones del carbón, digamos, del sur de España, como podrían ser las de Puertollano, pero sobre todo toda la minería metálica de la galena argentífera, desde las minas de la Unión, desde Cartagena, etcétera, todo la parte del sur de la provincia de Ciudad Real, norte de Córdoba, Extremadura, etcétera. O sea, es la gran empresa minera como es Peñarroya. Por supuesto que esto, como he dicho antes, va a dar lugar a que tengamos yacimientos de metales de un montón de sitios, y hay un documento, lo digo también para aquellas personas que quieren investigar, que es la Revista Minera, donde hay una documentación riquísima de todo lo que ocurría en toda la minería española, porque no solamente venían producciones, sino que venían, por ejemplo, qué ingeniero es el que iba allí, qué categoría tenía, el nombramiento, las máquinas que se compraban. O sea, hay una documentación interesantísima. Y lo bueno es que está digitalizado y que lo podemos ver desde nuestra casa porque el Instituto Geológico lo ha digitalizado. El que quiera tocarlo en papel también lo hay, y yo les invito a que vengan al archivo de nuestra escuela, donde nos faltan algunos tomos, pero también los tenemos allí para poderlo ver, ¿no? Y bueno, uno de los detalles importantes en este boom de la minería va a ser el del carbón. El carbón todavía va a tener bastantes problemas. ¿Cuáles son los problemas? Pues las pocas infraestructuras que tenemos en este país. O sea, faltan carreteras, son caminos de mulas, como aquel que dice, y esto, bueno, pues da lugar a que haya problemática para trasladar el carbón. Y os cuento un detalle. Por ejemplo, en Almadén, una de las cosas que se intentó poner también ya en el siglo XIX en marcha fue que la metalurgia, que los hornos funcionaran con carbón, y tenemos las minas de Peñarroya y las de Puertollano, que están escasamente a 80-90 kilómetros de allí. Bueno, pues costó muchísimo hasta que aquello se hizo, y una de las causas fundamentales era el poder transportar ese carbón hasta Almadén, y estoy hablando de 80 kilómetros prácticamente. Bueno, ¿todo esto en qué se tradujo? Bueno, pues se tradujo en una documentación y en una serie de áreas geográficas que os quiero enseñar ahora, pues para que veáis un poco todo lo que acabo de comentar, cómo estaba distribuido geográficamente y qué sustancias minerales son las que se explotaban fundamentalmente. Bueno, esto es un plano muy bonito de Botella, de este ingeniero de mina del año 1892, donde, fijaros, es un mapa de la estadística minera, que es otro de los documentos súper interesantes para encontrar documentación, porque ahí no solamente figuran datos de producciones, sino también, o gastos, sino también hay datos de aranceles, hay datos de, digamos, un poco de a veces, analizándolo bien, de posibles contrabandos que se producían en todo este tipo de cuestiones, porque la estadística minera era un documento que tenían que hacer los ingenieros de minas que estaban destinados a las provincias, a las jefaturas de mina. Básicamente en el siglo XIX la gran mayoría no trabajaba en las minas, eran inspectores de minas. Una de las razones de crear en Almadén esa escuela continuista, que es la escuela de capataces, es para buscar técnicos que trabajen en la mina. Y si leemos el decreto fundacional, bueno, no el decreto, el discurso que hizo Casiano del Prado el 1 de octubre de 1841 lo refleja perfectamente así, lo refleja de esta manera, con esa necesidad de personas que trabajen, porque como hemos dicho antes, la gran mayoría o muchas de las empresas eran extranjeras y traían a sus propios técnicos, a sus propios ingenieros. O sea, va a ser bien avanzado el siglo, pues cuando muchos de los ingenieros que eran funcionarios también trabajan en la empresa. Y como digo, este es un mapa muy interesante y que se puede consultar. ¿Cuáles son las áreas geográficas? ¿Cuáles son las sustancias? Ahí os he puesto una lista, desde el plomo, el hierro, las piritas, el mercurio, el carbón y las grandes cuencas. Bueno, pues aquí tenemos primero las que estaban vinculadas con el carbón, como hemos comentado antes. He hablado de la zona de Cartagena, La Unión, la parte de Sierra Morena, pero también teníamos otra minería en lo que es la zona de Tarragona, que es una minería también de galena importante, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, del hierro, pues teníamos todo lo que es la parte del País Vasco, que era la más conocida, la más desarrollada, y luego pues también teníamos la minería del sur de España, la zona de Alquife, el Marquesado, todo lo que son las minas de Guadix, que bueno, pues todavía siguen en explotación, ¿no? En el ámbito de la pirita, que es una de las que más suena y de las que sobre todo más desarrollo tuvo por la presencia de las empresas inglesas, escocesas, etcétera, en el sur de España, lo que es la faja pirítica
peninsular, porque también no solamente tenemos en la parte de Sevilla-Huelva, sino que nos metemos en toda la parte de Aljustrel, São Domingos, etcétera, en el sur de Portugal, la parte de Almadén, que en este caso estaba en cuanto a producción concentrada en Almadén, pero no nos podemos olvidar que también en el siglo XIX tenemos minas importantes, aunque en la cantidad no sea muy grande, en lo que sería Asturias. Tenemos en Mieres, tenemos en Tarna, o sea, sobre todo en Mieres hay varias minas que fueron importantes en el tema del mercurio. He puesto Almadén porque Almadén era la gran mina, estaba controlada por el Estado, etcétera, etcétera. En el ámbito del carbón tenemos un número de cuencas muchísimo mayores, como podéis ver aquí. Yo he mencionado antes las del sur de España, como eran la de Puerto Llano, como era la de Peñarroya, y también esa que está un poquitín más a la izquierda, que son las de la provincia de Sevilla, que son las de Villanueva del Río y Mina, que también es un lugar también interesante y apasionante para visitar, ¿no? Luego la zona de Teruel y, por supuesto, pues las de León, Palencia, Asturias, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver, tenemos un mosaico de empresas, un mosaico de lugares, de espacios, que son los que dieron lugar a que el siglo XIX se le pueda llamar pues, uno de los siglos más importantes en el ámbito de la explotación minera. Bueno, ya tenemos el marco. Vamos a ver ahora una de las dos patas de ese binomio. Vamos a ver un poquito de Almadén y luego veremos Illén de la Encina. Vamos a ver un poquito de Almadén y, bueno, pues ateniéndonos un poquito también a esa, digamos, cronología que he establecido para todo lo que es el conocimiento de la minería en España, pues vamos a ver cómo estaba Almadén. Entonces, primero hasta el año 1835. ¿Por qué he puesto esta fecha del año 1835? Bueno, pues he puesto esta fecha porque se va a producir un suceso muy importante, muy interesante, no solamente para Almadén, sino también para el Estado español en el año 1835, con la aparición de unos señores que tenían mucha pasta, que son los banqueros Rothschild, la aparición del primer contrato que se hace con los Rothschild. Bueno, Almadén, durante la Guerra de la Independencia, sufrió dos avatares con las huestes de Napoleón. La primera prácticamente no hicieron casi nada, pero la segunda quemaron todo lo que pudieron, se llevaron todo lo que pudieron. Y Almadén siguió funcionando, y siguió funcionando, ¿por qué? Pues porque el mercurio se necesitaba. Y hay muchas cosas que podíamos entrar en esa época, como por ejemplo el tema del contrabando que se vendía, cómo el mercurio de Almadén se llevaba hasta Cádiz de forma casi camuflada, a través de los ingleses, para que los franceses no hicieran nada, pero también como los franceses se llevaban parte del mercurio. Y hay un personaje que a mí me gusta mucho y que yo le tengo muchísimo cariño, que es un ingeniero de mina que se llama Diego de Larrañaga, que fue un auténtico artífice de que aquello estuviera funcionando. Y no solamente él, sino los mineros de Almadén. Los mineros de Almadén, que no cobraban un duro, hicieron hasta un papel moneda para poder pagar a la gente, y prácticamente casi sin comer seguían trabajando en la mina, para que aquello siguiera subsistiendo y para que hubiera un dinero que pudiera venir, que venía de dónde, pues venía de esa venta de esa plata que llegaba luego hasta aquí. Sin embargo, Diego Larrañaga, que era un hombre súper polifacético, vasco, alumno de nuestra escuela, director de la misma, cuando pasa todo esto, tuvo un problema, y el problema es que este hombre pues sabía francés, sabía un poquito de todo, y se le tildó de afrancesado, y se le retiró, se le echó de la dirección, y bueno, pues el hombre entró en una depresión tremenda, se fue a Madrid, y justo cuando ya se produce el juicio, cuando ya se desarrollan todos los acontecimientos y se dan cuenta de que han cometido una auténtica tropelía con respecto a Diego de Larrañaga, pues al mes de restituirle murió. Él no llegó a venir a Almadén, ¿no? Entonces, para mí es uno de los personajes que siempre me ha gustado conocer, investigar, y bueno, pues una de las cosas, por ejemplo, que desarrolló en Almadén y que he puesto en esta transparencia es un método de explotación que los que habéis tenido la ocasión de ir a Almadén y habéis estado en aquel baritel hecho con mampostería y habéis entrado por aquellas galerías, bueno, pues Diego de Larrañaga es el que va a poner en marcha el método de explotación, el primer método de explotación que se emplea en Almadén, que podríamos decir de explotación continua de la mina, es decir, sin dejar lo que serían macizos de reserva, etcétera, sino que es la primera vez que se lleva uno todo el yacimiento, y todo lo hace a base de mampostería, de ladrillo, de argamasa de cal, de tal forma que si tuviéramos la oportunidad de bajar, por ejemplo, a la planta quinta de Minas de Almadén, veríamos una auténtica catedral, o si tuviéramos la oportunidad de ir a la mina de la Nueva Concepción, que está en Almadenejos, ir a primera planta, que utilizaron también el método de Larrañaga porque siglo XIX, veríais una auténtica catedral. Porque si yo os digo 25 metros de altura, con una potencia, por ejemplo, de filón de 8 metros,
y hacer pues un muro de 1 metro de piedra y argamasa de cal y arena, y luego unos arcos de ladrillo como auténticas arbotantes de las catedrales góticas que van desde aquí hasta el otro hastial para ir manteniendo y luego ir haciendo un encamado, que es lo que aparece en este dibujito que veis ahí, y llegar hasta esos 25 metros y tú te colocas ahí debajo, no lo tengo aquí, pero os remito a una frase de Casiano del Prado, porque Casiano del Prado fue alumno de nuestra escuela, fue el primer director de esta escuela de facultativos en 1841 y tiene unos documentos, tiene unos escritos hechos sobre Almadén que son alucinantes, son, imaginaros, ¿no? Son tremendos. Bueno, pues el siglo XIX, en este periodo, empiezan a ponerse algún tipo de tecnología importante. Os he puesto esa imagen del Baritel, donde está el malacate. Aquí se utilizaron los malacates. Yo cuando fui con Pepe vimos restos de malacate, he visto fotografías, incluso he visto ahí esta mañana algo que me ha gustado mucho, que era una pequeña maquetita de un malacate. Lo único que faltaban son las mulas, pero se veía el apero y todo lo demás. Bueno, pues una de las cosas que se va a poner en marcha y además con un desarrollo importante es la primera máquina de vapor que se va a instalar en una mina en España. Se montó en el año 1792. No os podéis imaginar, esto también daría para otra charla. El jueves voy a dar una charla de esto, muy cerca de aquí, bueno, porque va a ser en Madrid, sobre la máquina de vapor y otro personaje interesante. Bueno, pues esta máquina que vino del Reino Unido no era una máquina. Claro, todo el mundo cuando pensamos en la máquina de vapor, la primera revolución industrial, ¿quién nos viene? BAP, la máquina de BAP, Bolton, que fue el que la fabrica, BAP fue el que tiene la idea, pero pues aparecen otros por ahí, otras figuras. Bueno, pues en vez de comprar la máquina a BAP, se le compra un pirata, prácticamente, uno que lo que hacía era copiar las máquinas y luego las fabricaba, pero como somos tan listos, cuando esta máquina se lleva al Almadén, no se trae la máquina de vapor completa, lo que se trae son piezas de la máquina de vapor, porque el resto lo vamos a fabricar nosotros aquí, pero hoy en día te compras un mueble de Ikea y que viene todo el manual con todo lo que tenemos que montar. Este tío que fue a montarlo allí, perdón, que fue a comprarlo allí, no se trajo el manual. Él era artesano, pensaba que lo iba a hacer. ¿Sabéis cuándo empezó a funcionar la máquina de vapor? En el año 1805. Todos esos años. Trajo 3 máquinas. 2 medio las robaron, decían que se las llevaron a Cádiz. Bueno, hasta el año 1805, y fue este señor, Diego de Larrañaga, el que puso en marcha la máquina de vapor. La máquina de vapor, una de las cosas que supuso sobre todo fue quitar a muchísimos hombres de estar directamente trabajando en los pozos, en lo que serían los tornos, a pleno pulmón, tragando, por decirlo de alguna forma, no solamente lo que sería la silicosis, sino también los vapores de mercurio. Entonces, bueno, pues es un momento, digamos, importante también en ese desarrollo de la tecnología, ¿no? Y bueno, a pesar de la independencia, otro hecho también importante a tener en cuenta es que el mercurio se siguió utilizando para la amalgamación. México me parece que fue en el año 1815 cuando se independiza, y aunque se independizaron de los españoles claro, no querían vender el mercurio, no lo querían, pero lo vendían a través de terceros, porque al final eran ingresos que estaban entrando para el país. Y bueno, y no solamente hablo de México, sino de otros países del cono sur, pues como podía ser lo que hoy en día conocemos como Perú, que entonces era el Virreinato de la Plata. 1835-1863. Este es el periodo en el que aparece, o uno de los periodos en los que aparece la banca alemana, los Rothschild. ¿Por qué decía yo que es un momento interesante e importante de la historia de las minas de Almadén? Bueno, pues porque los alemanes, los Rothschild, son los que se van a quedar con el contrato de la venta, la comercialización del mercurio, es decir, montan un auténtico monopolio del mercurio. Ellos son los que ponen el precio. El mercurio que venía aquí, quien lo controlaban eran estos. Quien lo controlaban eran los Rothschild, que controlaban todo, era un auténtico cártel, incluso un momento determinado pues se van a asociar con italianos, también con los americanos. Entonces, estos contratos, porque son muchos contratos a lo largo del tiempo, hay una documentación muy interesante de una tesis doctoral de Miguel Ángel López Morel, que es un profesor de la Universidad de Murcia de Historia Económica, que lo ha desarrollado, lo ha trabajado muy bien. Incluso el Instituto Geológico y Minero de España hizo una publicación no hace muchos años, igual 12 años, donde hay un capítulo dedicado a ello. Yo lo que quería resaltar sobre todo del tema de los Rothschild es el control tan férreo que hacen y el chantaje que muchas veces se hace, porque no nos podemos olvidar del momento histórico del siglo XIX, de todas las necesidades que hay,
y del atraso que tiene este país. Es que no había, hablamos de infraestructura, pero es que teníamos una agricultura bastante precaria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se financia todas esas guerras? ¿Cómo se financiaban todos esos gobiernos? ¿Cómo se financiaba la corona? Pues con lo que realmente era una auténtica divisa, que era ese mercurio que se vendía a América. Claro, si yo quiero obtener mercurio, quiero tener mayor producción, pues una cosa que hay que hacer es invertir en tecnología, eso lo sabemos todos. No olvidemos de un detalle importante, que sin el mercurio de Almadén prácticamente hubiera sido casi imposible, a pesar de este tipo de contratos, de que el Estado, el gobierno de entonces hubiera tirado hacia adelante, ¿no? Y por último, entre 1863 y 1900, nuevamente los Rothschild, a pesar de todas las polémicas, no tengo tiempo para contarlo, pero hay una bibliografía muy interesante, sobre todo de cómo los Rothschild se hacen con los contratos, cómo aprietan para las pujas, para quedarse con todo este tipo de control. Inclusive, cuando aparecen las minas de oro y plata, y sobre todo también las minas de mercurio en California, en todo lo que es Nueva Almadén, Nuevo Idria, bueno, pues es muy interesante ver cómo se negocia con ese tipo de mercado. Almadén, en este momento, en esa tecnología que hemos dicho, generaliza el uso de la máquina de vapor, y ya no se tiene una sola máquina de vapor, sino que la máquina de vapor no solamente se va a utilizar para trabajar en el interior de la mina, sino que también va a ir a los talleres, para la forja, es decir, ya se va utilizando en otro tipo de espacios de trabajo, ¿no? Y claro, hay también otra cuestión importante, y es que ya no estamos en la primera revolución industrial, que es la del siglo XVIII, sino que ya entramos en una segunda revolución industrial. Y esta segunda revolución industrial, a pesar de que la amalgamación va a tener, digamos, menos uso, aunque en América va a seguir utilizándose, va a haber otros nuevos usos para el mercurio. Va a haber otros nuevos usos para el mercurio, y bueno, ahí tenemos todo lo que es la física y la química del mercurio, no solamente termómetros, barómetros, sino en cantidad de procesos industriales que se empieza a utilizar el mercurio como tal. Y esto pues va a dar lugar que, como digo, a pesar de lo que hemos comentado, pues siga habiendo una demanda importante de mercurio. Y una de las demandas importantes que tuvo el mercurio fue fundamentalmente para los temas armamentísticos. Es decir, sobre todo pues para el tema de la fabricación de los fulminatos de mercurio, aunque fueran un poquito después. He querido poner un dato, porque creo que los datos siempre también vienen bien, y es que con todo este tipo de procesos industriales a nivel europeo, americano, etcétera, del siglo XIX, pues mirar, en el año 1887 se vendieron 52.000 frascos de mercurio. Luego tengo por ahí una fotografía para que veáis un frasco, que son esos botecitos donde se metía el mercurio para el transporte. Se llegaron a vender 52.000 frascos, eso es una cantidad muy grande de mercurio solamente para un año. ¿Cómo era la metalurgia? Es decir, ¿cómo se obtenía el mercurio que venía aquí a otros lugares? Bueno, pues la metalurgia del mercurio se conoce en Almadén desde tiempos como aquel que dice inmemoriales. Es decir, las minas de Almadén, a mí hay que cambiar un poco los libros, ¿no? Y hay que cambiar un poco la documentación, y por eso siempre me gusta hablar de las referencias bibliográficas. Cuando la gente quiere ver algo de Almadén, siempre dicen, bueno, pues ya desde la época de los romanos, ya cuando los romanos llegaron aquí, porque Plinio el Viejo, porque Teofrastro... No, las minas de Almadén ya se conocían y se explotaban hace 3.000 años antes de Cristo, inclusive más. Trabajos recientes de la última década pues han demostrado precisamente que el cinebro de Almadén se ha encontrado en hornacinas, en dólmenes, en Andalucía, en un montón de sitios, en yacimientos como La Pijotilla, Montelirio, en Sevilla, muy cerca de aquí de Madrid, todo el sur de Madrid, en Parla, en Humanes. Es decir, que tenemos ya evidencias de ese, digamos, conocimiento del cinabrio, el mineral triturado del que se saca luego el mercurio. Pero el tratamiento metalúrgico, digamos, de interés para este momento en el que estamos viviendo, que es el de los hornos de aludel, he querido poner esto y no retrotraerme mucho más atrás, por ejemplo, con otro tipo de hornos árabes, es porque son los hornos que se van a conocer en el siglo XIX. Es que los hornos de aludele, conocidos también con el nombre de Bustamante, que es quien lo introduce en Almadén, vienen en el siglo XVII y estuvieron hasta el año 1940. Y diréis, bueno, ¿cómo es posible que unos hornos como estos, que son los que habéis visto allí? Porque el único horno que queda en el mundo de estas características es el que tenéis en la imagen, es este que estoy yo señalando aquí. Entonces, el horno de aludeles es un horno que prácticamente a principios del siglo pasado, de los años 20, hacia el año 28 va a desaparecer,
pero durante la Segunda Guerra Mundial, la demanda del mercurio es tan grande que va a haber necesidad de poner nuevos hornos en marcha, y pusieron los hornos que quedaban todavía ahí. Entonces, bueno, pues esta es una técnica que viene de América. Los hornos de aludeles no son hornos inventados en España, están inventados en Huancavelica, en Perú. Vienen aquí se transforman, se modifican, se perfeccionan para que tengan evidentemente mayor producción, y bueno, pues son los que han estado funcionando de forma rápida. En el esquema de la parte central que estáis viendo, aquí, no, en esta pantalla no se va a ver, no. Bueno, pues si os fijáis en el dibujo de la parte central y os situáis a la izquierda, concretamente ahí en esa zona es donde estaba el horno como tal, ahí donde se metía el cinabrio hecho trocitos, ahí se calcinaba, y luego pues cuando tenía una determinada temperatura, pues el mercurio en estado de vapor subía y salía por una especie de pequeñas camaretas y se conducía por esos canalitos que veis ahí, en la fotografía se ven mejor, que es lo que llamamos aludeles. Arriba tenéis un trozo no de un aludel, sino de un horno de reverberación, que lo he visto también esta mañana, que son hornos que también se utilizaron en Almadén y que fueron coetáneos con estos, y son hornos del siglo XVII. Bueno, pues después, en esos canales, el mercurio se iba, de alguna forma, depositando, ¿no? Se iba destilando, y en la parte de la derecha, donde pone A, donde veis esas chimeneas, es por donde salía pues el resto de los gases que iban acompañando al mercurio, sobre todo el azufre, etcétera, etcétera. Imaginaros esta tecnología y la cantidad de acompañantes que tenían esos gases. No solamente salía el SO2, el SO3, no, sino que también salían vapores de mercurio, como no podía ser de otra manera. Bien, en esta modernización, ya en el siglo XIX, concretamente en esta fecha, va a haber unos nuevos hornos para intentar, primero, mejorar las condiciones de los trabajadores, porque no quería contar un poco cómo era el trabajo, aunque había una imagen que es esta. Si os fijáis en la imagen de la izquierda, es una imagen del siglo XX, de 1912 o por ahí, y no sé si la veréis bien, que la podía haber hecho más grande, pero ahí lo que se ven son niños trabajando, niños y personas mayores, ¿no? Bueno, pues este tipo de horno, el horno de Idria, que Idria es la ciudad hermana de Almadén en el tema de patrimonio de la humanidad, en Eslovenia, bueno, pues puso en marcha este desarrollo, y Diego de la Renega, que lo vio allí, se lo trajo a Almadén, hizo una modificación y montó el horno que llamó Almadén. La diferencia que hay con el anterior es que en este caso el mercurio, en vez de pasar por esos aludeles que hemos visto, por esos caños, lo que hace es que pase por una gran camareta, que es la que tenéis aquí dibujada, es una camareta de destilación. Es como un gran espacio por donde el mercurio lo que se hace es colocar como una especie de tabiques para que los gases vayan pasando por uno y por otro y se vayan enfriando. Esa es la gran diferencia, porque luego el sistema de carga sigue siendo el mismo. Son lo que se llaman hornos de marcha discontinua, es decir, cuando se calcina todo el mineral hay que parar para volver a trabajar con el nuevo. Claro, he dicho antes que la tecnología evolucionaba y allí en Almadén había que llevar la mejor tecnología. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aparecen los inventores, como en todos sitios, y gente que son el hijo, el amigo, el conocido del gobernante de turno, y yo tengo una patente, quiero esto y quiero que se experimente. Bueno, aquí tenéis 3 fracasos. Bueno, sobre todo los 2 primeros, el horno Pélez y el horno Berrens, del cual quedan unos pequeños restos allí en el parque minero. Sí se puso en marcha este otro horno, el de Livermore, que es un horno americano, que se trajo para tratar baciscos. Baciscos eran, digamos, parte de los residuos de la calcinación, donde teníamos pues leyes de mercurio pequeña. Bueno, pues para ese tipo de tratamiento fue lo que se trajo. Pues bien, esta es la metalurgia de Almadén. De este tipo de hornos que acabáis de ver aquí, porque he llegado con ellos prácticamente hasta 1907, es donde se sacaba el mercurio que luego venía aquí. O sea, no estamos hablando de tecnología, era punta, por decirlo de alguna forma, para la época, pero con una carga de personas detrás tremenda, con una carga de trabajadores tremenda. Y bueno, pues lo mismo que pasa en el ámbito de la metalurgia, pues podríamos hablar del propio ámbito del trabajo de laboreo de minas. Y llegamos a Allende la Encina, y llegamos aquí, a donde nos encontramos ahora mismo. Entonces, he querido contaros algo de la Encina, que seguro que os va a sonar a todos muchísimo, y lo he querido enfocar dentro de lo que yo llamo apuntes histórico-mineros, porque claro, bibliografía, yo cada vez que miro hay mucha más de Allende la Encina, hay muchísima documentación, y uno de los lugares que, insisto, muy interesantes, sobre todo si te quieres empapar de ese momento, es la revista minera, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué voy a decir yo aquí del descubrimiento de la primera mina en 1844 con Santa Catalina, la fuerza, todo este tipo de cuestiones? Pero lo que sí es interesante y que todos vosotros también conocéis y que luego yo también comentaré es que, claro, este descubrimiento va a ser algo apoteósico. ¿Por qué? Pues porque los minerales, estos filones que se descubren, son de una ley tremenda. No nos olvidemos, estamos en el siglo XIX. La plata que antes venía de América ya no viene de la forma que veníamos. Ahora si la queremos tener hay que pagarla, hay que comprarla. Entonces, un hecho como el que se va a producir aquí, pues va a ser algo, bueno, pues, digamos, de escándalo. Tan de escándalo que, como he leído también esta mañana en el museo, la repercusión a nivel nacional va a ser tremenda. Y como bien ponía ahí, el boletín este de Madrid rápidamente lo refleja, pero claro, ¿qué ocurre? Pues, como siempre digo yo, empiezan a acudir las moscas, empiezan a acudir la gente que viene a especular, la gente que viene pues a ganarse la vida como puede. Y claro, la proliferación de compañías extranjeras es total. Lo acabo de comentar antes, en el siglo XIX, es que se abre la veda, y aquí todo el mundo que tiene un poco de dinero, pues intenta venir a buscarse la vida. El impacto social que va a tener la población es tremendo, y mejor que vosotros nadie lo conoce. De unas centenas de personas que viven aquí, pues se llegan a tener hasta varios miles de personas. En toda la documentación que se maneja al respecto, casi siempre establecen este tipo de periodos de la vida de periodos de explotación, ¿no? Que, bueno, este primer auge hasta el año 1889, quiero resaltar los años para ir un poco comprobando de que no es un año ni dos, sino que son bastantes años de bonanza, teniendo en cuenta lo que hay. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando esto empieza a decaer, pues se entra en unos estados de desánimo tan grande, porque esto ocurre, por desgracia, en el sector minero, y no estamos preparados para eso, y sigue, por desgracia, ocurriendo hoy en día. Por eso, en las escuelas, y al menos yo que soy profesor, intento trasladárselo a mis alumnos, y es que cuando vamos a abrir una mina, cuando vamos a abrir cualquier cosa nueva, hay que contar con la población, y hay que pensar qué va a pasar luego después, porque las expectativas que se generan son tremendas, y luego al final todos se convierten en pueblos totalmente abandonados. Y claro, estamos hablando de 30 años, no estamos hablando de un negocio que se abre para un día ni para dos, pero sin embargo aquí de lo que se va es a sacar el máximo posible sin pensar básicamente en el personal y sin pensar en las condiciones humanas. Una de las cosas que me ha gustado de este trabajo de investigación que he estado realizando para estar esta tarde aquí con vosotros fue este periodo entre 1889 y 1903, con esta figura que seguro que la conocéis, con este hombre, con Bontoux. Y me llamó mucho la atención por la relación que tuvo con los Rothschild. Este era coetáneo de los Rothschild y hacía negocio con los Rothschild. Él tenía también una especie de banca, pero como era tan trápala, una de las cosas que le pasó es que tuvo que salir por piernas de Francia. Esa es la auténtica realidad. Y se tuvo que venir a España. Incluso cuando leemos la revista minera, el tío se cambia hasta de nombre para que no se le conozca. Y tuvo la suerte de todo el mundo, que además, pues pensando que tenía que venir aquí, y en la fecha en la que estoy, un 29 de septiembre, creo que fue en el año 1889, fue cuando descubre, creo que fue en San Miguel, y por eso le pusieron San Miguel, cuando descubre ese filón, llega ahí, y es cuando el tío gana, lo tengo por ahí apuntado, creo que fueron 250 millones de pesetas en pocos años. Claro, ya con eso volvió a Francia, ya estaba como aquel que dice medio condonado. Entonces, este es un ejemplo típico de muchos de estos que fueron y vinieron, y que quizás sería muy interesante que se investigara y que se conociera todo este tipo de personajes, porque casi siempre lo que se conoce de estos entornos mineros está mucho vinculado con la tecnología, con las producciones, etcétera, etcétera. Bueno, esta imagen que tenemos en la parte de la derecha, que está sacada de uno de los libros que también he visto esta mañana, que se hace referencia a él y que luego yo comentaré, pues yo creo que es un testimonio muy claro de cuáles son esas producciones, cómo se producen los altos y bajos, lo que son los momentos álgidos, y cómo, bueno, pues a partir del año 1915, porque me he querido centrar en el siglo XIX básicamente, se va a producir esta decadencia. Pero ¿cómo era la tecnología minera aquí? Lo primero que leemos, era muy precaria, eran pocillos, que si el pico y la pala, etcétera, etcétera. Pero cuando interesa que haya dinero, empiezan a aparecer no solamente los malacates, sino que empiezan a aparecer las máquinas de vapor. Empieza a aparecer la tecnología, pero la tecnología que está, desarrollándose en toda Europa. No es una tecnología de andar por casas, ¿no? Bueno, pues malacates de caballerías de 8 o 10 mulas eran malacates muy grandes, porque si vemos el de Almadén, el malacate de Almadén, bueno, pues ese malacate
También, claro, depende de las profundidades. Aquí hay pozos que llegaron a 500 y 600 metros de profundidad. El Malacate que tenemos aquí llegaba, me parece que hasta 90 metros, porque luego, bueno, pues tenían otros sistemas para poder bajar abajo, ¿no? Otro de los detalles importantes, y que también he visto reflejado aquí en la documentación, es la evolución de los métodos de concentración del mineral. Algo clave y fundamental, y que en el siglo XIX va a ser también muy importante para estrujar todo lo que se puede, lo que es el mineral, porque cuando en minería o en mineralurgia hablamos de concentración, de lo que se trata es de sacar la mayor cantidad posible de la parte útil de lo que es el mineral. También otra de las cosas que es interesante es un poquito la racionalización del trabajo, es decir, la organización del trabajo. Aquí los trabajadores hacían turnos de 12 horas, 12 horas, que se dice pronto, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Le dejaban media hora, una hora, según se puede leer en la bibliografía, pero 12 horas son muchas horas metidas en una mina como esta, con la composición litológica de los materiales que hay, y bueno, y con las enfermedades a las que estaban expuestas, y sobre todo con este tipo de tiempo. Dentro de esta tecnología minera he querido resaltar el papel de los ingenieros mineros, y he puesto estos tres. ¿Por qué he puesto estos tres? Y que, por cierto, espero que a partir de hoy en el museo pues también estén, o por lo menos alguno de ellos, porque los tres tienen que ver con Almadén, y tienen mucho que ver con Almadén. Por ejemplo, Felipe de Naranjo y de la Garza, Felipe de Naranjo y de la Garza, que era natural de Almadén, bueno, pues este hombre, que luego lo veremos, aparte hizo algunos estudios muy interesantes sobre lo que fue pues, los yacimientos que había aquí en Guin de la Encina. Este hombre llegó a ser director de la Escuela de Minas de Madrid. Este hombre fue, bueno, la talla que tuvo, pues a nivel, uno de los libros más importantes fueron, me parece que se llamó Elementos de Mineralogía, fue, digamos, de los mayores mineralogistas que tuvimos en esta época, ¿no? Luego hay otro que es Sergio Yegros. No he encontrado ninguna imagen de él, y mira que he estado buscando, pero Sergio Yegros, también otro personaje muy vinculado con Almadén, fue también alumno nuestro. Tenemos en Almadén unos planos hechos por él preciosos, muy bonitos, del siglo XIX, pero fue también otra de las personas que trabajó aquí porque fue jefe de minas de la provincia de Guadalajara. Y entonces en el distrito de Guin de la Encina estuvo muchísimas veces y tiene también unos trabajos vinculados con el ámbito de la mineralogía muy interesantes. Y el tercero es Luis de la Escosura. Luis de la Escosura no fue ni profesor de la escuela nuestra, sí que lo fue de la Escuela de Minas de Madrid, fue director, etcétera, etcétera, pero también trabajó muchísimo en el ámbito minero y sobre todo geológico minero aquí en la zona de Guin de la Encina. ¿Y por qué le he puesto yo? ¿Y cuál es la relación con Almadén? Porque este tío o esta persona escribió una monografía sobre la metalurgia y el mercurio que es una auténtica preciosidad. Es una auténtica preciosidad y que se puede visitar. Ahí ya tenemos una unión también con Almadén. ¿Cómo era la mano de obra? Trabajaban hombres, mujeres, niños. Las mujeres no bajaban abajo, pero sí trabajaban arriba. A diferencia de Almadén, que en Almadén tenemos estudios y trabajos que trabajaban en Almadén, pero siempre eran trabajos muy específicos, cuando morían los maridos y cosas de este tipo. Sin embargo, aquí las mujeres, igual que los niños, hacían trabajos de los que se llaman de rebuscar y cosas de este tipo. Como he dicho, las jornadas eran de muchísimas horas. En cuanto a la edad, ahí tenéis, esta es una tabla, me parece que era de finales del siglo XIX, ¿no? Y fijaros la cantidad de personas que más o menos dice la estadística minera, eran 540 personas, de las cuales había 36 niños, entre 10 y 16 años. Hasta el año, bueno, me parece que en 1904 o 5 más o menos, no se promulgan las primeras leyes en nuestro país para hacer que los niños no trabajen en todo lo que está vinculado con el sector minero. Concretamente en Almadén no va a ser hasta el año 1908, con la creación de la escuela Hijos de Obreros, cuando se produce este momento, cuando se intenta que los niños no trabajen. Yo lo comentaba hoy con algunos compañeros ahí en la comida. Nuestros abuelos, es decir, el abuelo de Ana y mi abuelo, pues empezó a trabajar con 9 años en la mina. Eran auténticos niños. Yo tenemos una nieta que tiene 10 años, y cuando yo veo a mi nieta, digo, madre mía, si mi nieta estuviera ahora ahí metida donde se metían ellos, con una cucharita y un calderito recogiendo las gotitas de mercurio, recogiendo aquello que había allí. Entonces, claro, no es de extrañar que luego estos niños, cuando llegaran a una edad de 30 y tantos años, fueran unas auténticas personas discapacitadas, si es que llegaban hasta esa edad. Claro, no solamente era el problema de trabajar a esa edad, sino también los jornales, que eran muy precarios, en datos de 2 pesetas en superficie,
y 3,5 pesetas que cobraba pues el que tenía esa carga también de peligrosidad, como eran los intibadores, barreneros, etcétera, etcétera. Y la accidentabilidad, pues con los medios con los que ellos trabajaban tan precarios, pues estaba a la orden del día. Un detalle es este, que también tenéis ahí arriba con una buena relación, es de estos hombres que murieron en esta mina, en este caso fue por un incendio, no fue por hundimientos, etcétera. Claro, todo ello dio lugar, pues, como se suele hacer en la mayoría de las cuencas mineras, no hace falta más que darse una vuelta, bueno, pues la creación del hospital, que me ha llamado mucho la atención ver esa ventana que tenéis también ahí arriba, que alguien pues haya guardado digamos, esa pequeña reliquia de lo que fue el propio hospital. Nosotros en Almadén tenemos la suerte de contar con el Hospital de Mineros de San Rafael, que fue un hospital que se hizo, es profeso, para el tratamiento de las enfermedades vinculadas con el mercurio, que es el hidrargelismo. Bien, ¿y cómo se obtenía esa plata? ¿Cómo sacabais la plata aquí? Porque claro, también lo conocéis, pero yo creo que es bueno recordarlo. Mirad, el primer método que se utilizó, digamos a nivel industrial, porque ya los romanos, no hay nada más que leer a Plinio, en su libro de Historia Natural, que habla ya, bueno, pues ellos conocían la amalgamación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero va a ser Bartolomé de Medina, un sevillano, en la ciudad de Pachuca, en México, cuando en el año 1555 puso en marcha este procedimiento. El procedimiento de amalgamación, que se conoció con el nombre de método de patio, porque se realizaba en grandes patios, como el que veis en la imagen del centro, este concretamente es de las minas de Zacatecas, y la metodología era bastante sencilla, y que además es la que se ha venido utilizando con distintos cambios en la idea de menos tiempo para la amalgamación y obtener mayor producción, pero era fundamentalmente esa mezcla del mercurio con el mineral muy molido. Entonces el mineral muy molido de plata se hacían como grandes eras, que son las que figuran en la imagen, y aquí en este caso la mezcla se hacía con animales, se hacía con caballos, con mulas, y también se hacía con personas, Fijaros, si se hacía con personas, que pues igual me parece que hace unos 30 años se descubrieron en algunos cementerios, no solamente de México, sino en otros lugares, bueno, pues personas que habían estado haciendo este tipo de trabajo que tenían mercurio en los huesos y cosas de estas características. Entonces había un componente que vosotros teníais aquí muy cerquita, que era la sal, pero claro, para hacer todo ese proceso, para generar la reacción química que produjera cuanto más rápido posible la amalgamación, la unión. Todos sabéis, y lo hemos estudiado en química, siempre se decía que el mercurio era muy ligón. Yo tenía un profesor que decía que el mercurio ligaba con todos y con todas, y eso le pasaba al mercurio. Por eso durante bastante tiempo fue muy difícil buscar un recipiente para transportar el mercurio, y durante muchísimos años, prácticamente hasta finales del siglo XVIII, se transportaba en lo que se llaman baldreses, es decir, en pellejos, como donde se guardaba el vino, etcétera, etcétera. El otro método, que también se desarrolló en América, en este caso en Sudamérica, concretamente en las minas de Potosí, las ricas minas de Potosí, es el método de Alonso Barba, que es un método también de amalgamación, pero la diferencia fundamentalmente estaba en utilizar un gran cazo que de alguna forma pues suplía esa pirita que teníamos en el otro método. Alonso Barba era un cura de Lepe, o sea, era un cura de Lepe que fue el que puso en marcha este procedimiento. Y luego hubo un tercer método, que este os debe sonar más, que es el método que se llamó de amalgamación europea, el método de los barriles, el método de Bohr. Este es un método que se va a idear en Centro Europa y que en aras de intentar tener mayores producciones con respecto a los métodos clásicos de patio y de cazo, pues también se va a llevar a América, y concretamente se va a llevar a lo que sería Nueva España. El método es similar, ahora le veremos un poquito con más detalle. ¿Dónde estaba el problema de este método? Bueno, pues uno de los problemas que tenía este método es que en Hispanoamérica, concretamente en lo que es la zona del Virreinato de Nueva España, lo que es en México, los lugares donde están estas minas, si habéis estado por allí algún día, no son lugares donde las temperaturas sean muy templadas como las que tenemos aquí, sino que las temperaturas son totalmente distintas, es decir, muchísimo calor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que el método no llegó a funcionar, sin embargo aquí en Centro Europa, los alemanes fundamentalmente, también en Francia, pero sobre todo en Alemania, el mercurio de Idria, que se vendía prácticamente por casi toda Europa, utilizaba este tipo de técnica. Y este tipo de técnica, conocido como el método europeo, fue el que primero se utilizó aquí, el método de los barriles. Y hay un documento
que es este de Gismera, concretamente en la página 347, hace un detalle. Este documento, bueno, este artículo de esta persona también lo he visto, que tenéis aquí documentación en el museo. Hace una descripción magnífica de cómo era. Primero la trituración y la molienda, que también he visto algunos molinos ahí, hasta una granulometría prácticamente casi de polvo, aprovechando pues el río que tenéis, el Bornova. Después es cuando se producía la calcinación del mineral, añadiéndole la sal, que generalmente pues sería de las salinas Dimón, que las tenemos aquí al lado, o la de la Olmeda. Ahí es donde se formaba este cloruro de plata, se volvió otra vez a moler, y luego es donde se mezclaba en los tonelitos que estamos comentando, o no esos mismos que hemos visto, pero en toneles con el agua y con el mercurio, para formar esa amalgama. Esa amalgama daba lugar a lo que se llamaba la pella, que es lo mismo que se hace hoy en día. Si fuerais, por ejemplo, a Colombia, a Brasil, a Ecuador, donde hay mucha minería, digamos, entre comillas, artesanal, bueno, pues todavía se sigue trabajando de esta manera. Y esa pella, esa amalgama, es la que había que ahora quitarle el mercurio. Eso se hacía con los hornos clásicos de copelación, y bueno, pues era un procedimiento que se hacía en varias fases para al final sacar lo que era la máxima pureza posible de la plata. Es algo similar como lo que se hacía con el mercurio de Almadén. El mercurio de Almadén se le sometía a un tridestilado, por decirlo de alguna forma, para sacar al final lo que se llamaban los 3,9, el 9,99. Bueno, aquí el proceso era más o menos similar, y la gran fundición, la gran empresa que todos conocéis era la de la Constante. Esta obtención de la plata tenía pérdidas, por supuesto. La bibliografía nos recuerda que estamos hablando de que solamente en la parte de copelación y escorificación se podía llegar a un 4 o un 5%. Sin embargo, las mayores pérdidas donde se producían eran en el mercurio. En el mercurio se llegaban incluso hasta un 50%. Esto obliga a tener que, porque había parte de recuperación, pero había que seguir comprando, ¿no?, cuando los procedimientos de recuperación podían haber sido muchos mayores. Bueno, la sal ya hemos dicho de su procedencia, y bueno, pues como no, en el entorno había combustible suficiente como para poder emplearlo tanto en las minas como en la propia fundición. El mercurio procedía de Almadén, y vuelvo otra vez a resaltar la importancia que tenían en este control el tema de los Rothschild. Y me vais a permitir que abra mi mochila, porque tengo aquí, no voy a sacar ningún trozo de mineral ni nada, sino lo que voy a sacar es una revista que editaron unos señores que se encuentran por aquí, muy cerquita, que se llama Bocamina, que es esta, el volumen número 1, donde dice y en de la Encina, Navajún y Almadén. Esta revista, la de Bocamina, no sé ahora mismo, me vais a dejar un segundín que lo mire, pero para que os fijéis un poco en esa avaricia, en esa codicia que se tenía por sacar al máximo posible la mayor cantidad de plata, los dueños, voy a leerlo textualmente, dice: los dueños de la Constante, no satisfechos al parecer con las ganancias que obtenían, solicitaron al Ministerio de Hacienda, que es quien controlaba las minas de Almadén, una rebaja en el precio del mercurio que el Estado español le suministraba. El Ministerio respondió lo siguiente: ilustrísimo señor, he dado cuenta a la reina de la exposición de don Enrique Osea y don Guillermo Keiner, representantes de la fábrica de la fundición de plata por amalgamación titulada La Constante, en la que, haciendo presente la importancia de dicha fábrica para el favor que dispensa a la industria de productos que ha proporcionado al Tesoro, solicita que el azogue necesario para las operaciones de la fábrica se entregue a razón de 272 reales el quintal en vez de los 700 reales a que se les cobra, añadiendo que con ese precio les será imposible continuar beneficiando minerales. Y dice: enterada de todo su majestad y teniendo presente que si bien son dignos de consideración los servicios que está prestando la fábrica La Constante, no puede bajarse el precio del azogue a 272 reales según pretenden sus representantes, porque el precio del costo y costas a que sale al Estado en la actualidad es más alto en épocas anteriores. De conformidad con lo expuesto, se ha servido mandar que el azogue que se reclame en lo sucesivo con destino a obtener industriales y de las artes se entregue al precio de 400 reales quintal, con la condición de que las entregas se hagan en las minas, en los frascos o vasijas que llevan para envasarlo los interesados que lo recibían. Bueno, pedían 272 reales, y esto, ¿dónde vas con todo lo que estás ganando? Pero también estaban detrás los Rothschild, que son los que de alguna forma controlaban este precio.
¿Cómo venía el mercurio? Bueno, pues no teníamos ferrocarriles, el mercurio tenía que salir de Almadén en carretas, y hasta que no se instala el primer ferrocarril, que fue concretamente en 1861, Madrid-Ciudad Real, es cuando ya el mercurio puede venir en tren hasta aquí, hasta Madrid, y bueno, y luego, bueno, pues me imagino que el trayecto desde Madrid, bueno, desde Guadalajara para acá, pues sería también bastante penoso. Los datos nos sirven un poco para reflejar las magnitudes, y bueno, pues yo he querido apuntar ahí algunos datos de ese consumo de mercurio. Por ejemplo, en el año 1852, la Compañía de Santa Cecilia consumió unos 1000 quintales de mercurio. Pensar que un quintal son 46 kilos, estamos hablando de unos 1333 frascos. Y en ese periodo, entre el 845 y 870, la producción de plata más o menos fue 205 kilos y se llegaron a consumir 125.000 kilos de frasco, perdón, de mercurio, que correspondería a estos frascos, y ahí podéis ver una imagen de estos botecitos, que es el frasco. Y vamos terminando con unos comentarios finales, pues un poco para que nos hagan pensar, reflexionar y busquemos algún tipo de sinergias, y no solamente sinergias, sino para que entre todos pongamos en valor el contexto de la minería en aquel momento y en el momento actual. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención preparando esta charla, y es que Guillermo Boules, que por si al caso alguno no lo conoce, es uno de estos, entre comillas, sabios que vienen en el siglo XVIII, contratados por la corona, pues a conocer el país, pero sobre todo a ver dónde están las minas, a ver un poquito todo lo que hay, y está aquí, y viene allí de la Encina, y es del primero. He querido copiar el texto de este libro, que se llama Historia Natural, y cuando se refiere a Allende de la Encina dice: semejanza de los terrenos argentíferos de Freiberg en Sajonia, con los del norte de Madrid y Guadalajara, y la posible riqueza de estos. O sea, Freiberg es donde están las minas, una de las minas más importantes de plata que hay en Centro Europa, concretamente en Alemania, y Freiberg es donde se crea la primera escuela de ingenieros de minas de España. Entonces ya hace este hombre una comparación de lo que había aquí, en todo este entorno, con lo que hay allí. Claro, cuando se refiere a Almadén, fijaros lo que dice en el mismo libro. Almadén, la mina, dice, la más rica para el Estado, la más instructiva en su labor, la más curiosa para la historia natural y la más antigua que se conoce en el mundo. El segundo comentario final es este: es que la plata de Allende de la Encina, esa plata que llegaba a la Casa de la Moneda, etcétera, etcétera, y que se lucraban mucho, necesitaba el mercurio de Almadén para su beneficio. Entonces, sin ese vínculo, la fiebre de la plata hubiera sido bastante más limitada. El tercer comentario es que, como dije a lo largo de la intervención, es que ha habido también una conexión técnica entre ingenieros formados allí, ingenieros que han trabajado aquí, etcétera, etcétera, y ahí he querido reflejar algunos de estos trabajos. Por ejemplo, Luis de la Escosura fue director facultativo en el año 1851, Sergio Yegros escribió esta publicación, que es el Estudio metalífero de Allende de la Encina, en 1855, y Felipe Naranjo de la Garza estudió sobre la mina de plata de Allende de la Encina aproximadamente en 1860. Y por último, creo que se hace necesario un acercamiento entre ambas localidades, generando sinergias de reconocimiento y puesta en valor de ambos lugares de gran interés para la historia minera de España. Una pequeña referencia bibliográfica, empezando con un pequeño homenaje a mis amigos del Grupo Mineralogista de Madrid y Bocamina, este libro de la escosura, la estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Y si queréis ahondar también un poquito en el ámbito del conocimiento de la ingeniería de minas en el 19, esta publicación, que es un monográfico sobre la ingeniería en España en el siglo XIX. Y esta frase: el pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, aquí hay un alcalde, yo he dejado cosas ahí y un grupo que trabaja por Allende de la Encina, y yo creo que hay muchas cosas por hacer en ese vínculo con Almadén, no lo podemos perder. No puede quedar solamente en los libros, hay que hacer más, quizá un hermanamiento, lo que sea, ya se nos ocurrirá algo, pero hay que hacer cosas.